Buenos días. Como complemento a las clases de Derecho Penal, bueno, vamos a partir del día de hoy a dar varias lecciones del programa, específicamente las lecciones 25, 26, 27 y 28, que son las referidas al concepto de culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad, podemos decir a grandes rasgos, es un reproche que se le hace al autor por el comportamiento típico y antijurídico que ha realizado. Para poder castigar a una persona con una pena es necesario que sea culpable. Sin culpabilidad no puede haber delito ni pena. Y la culpabilidad es una valoración que hace el juez en cada caso concreto, determinando si la persona podía haber respetado la norma en las condiciones en que se encontraba. Algo evidente es que no la había respetado, porque hay una acción, porque ya tenemos constatado una acción típica y antijurídica. La cuestión ahora es si se le puede imputar personalmente, hacerse responsable al sujeto de ese comportamiento típico y antijurídico. La determinación de si se le puede reprochar o no, si se le puede hacer responsable o no al sujeto de ese comportamiento, bueno, depende de la valoración en que consiste la culpabilidad. Algo importante a destacar en relación a este tema es que no es lo mismo la culpabilidad que el principio de culpabilidad. No podemos confundir principio de culpabilidad con culpabilidad como elemento del delito. La culpabilidad es una exigencia para poder castigar. Igual ocurre, bueno, con el principio de culpabilidad, pero hay una diferencia que es de género a especie. Me explico. La culpabilidad como requisito para la existencia del delito, como presupuesto de la pena, es una consecuencia del principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad es una directriz, un postulado fundamental que sirve de base, de sustento, de premisa al ordenamiento jurídico. Las normas penales han de ser elaboradas con arreglo al principio de culpabilidad. ¿Qué reza el principio de culpabilidad? Bueno, que para castigarse a una persona se requiere que sea culpable, y esa culpabilidad a su vez requerirá como mínimo que la persona haya actuado con dolo, haya actuado de propósito o haya actuado con falta de cautela, con falta de diligencia. Es decir, recuerden ustedes que en virtud del principio de culpabilidad está prohibida la responsabilidad objetiva. No se puede castigar por el mero resultado. Esto es una derivación de la idea del Estado de Derecho y es también una consecuencia del derecho que tenemos todos a la dignidad. A nadie se le puede castigar sin haber querido, sin haber actuado negligentemente, imprudentemente, y en virtud de ello haber producido un resultado antijurídico. Entonces, repito, la culpabilidad es una consecuencia del principio de culpabilidad, y el principio de culpabilidad es una directriz, un postulado fundamental, un criterio rector del ordenamiento jurídico. No es una valoración que va a hacer el juez en el caso concreto, eso sí es la culpabilidad. Para determinar si una persona cometió delito, hay que establecer si es culpable o no. Eso es una valoración que hará el juez, una valoración en sentido estricto que hará el juez. En cambio, el principio de culpabilidad es la orden, el mandato constitucional de que los jueces tengan que hacer esa valoración, de que las leyes penales respeten en todo caso la exigencia de que la persona actúe haya actuado con intención o imprudente o negligentemente. O sea, que a nadie se le puede castigar por lo que sucedió simplemente, por lo que ocurrió, sin tomar en cuenta si lo quiso o no lo quiso. Hay que tener en cuenta entonces, por lo tanto, repito, esta diferenciación. Evolución dogmática del concepto de culpabilidad. O sea, el concepto de culpabilidad no ha sido el mismo durante el tiempo, a lo largo de la historia de la dogmática penal. O sea, se han elaborado varios conceptos de culpabilidad. Podríamos decir que esto de la evolución dogmática se resume en la idea o en la confrontación entre dos grandes teorías: la teoría psicológica de la culpabilidad y la teoría normativa de la culpabilidad.
De acuerdo a la teoría psicológica, la culpabilidad es un fenómeno psicológico, un hecho que puede ser constatado, comprobado. Recuerden que tras el sistema causalista clásico, que fue el que se postuló la teoría psicológica de la culpabilidad, se encuentra la filosofía positivista. O sea, el delito tiene un aspecto objetivo, un aspecto subjetivo, y la culpabilidad vendría a ser ese aspecto subjetivo. De acuerdo a la teoría psicológica postulada, repito, en el sistema clásico de la teoría del delito, pues la culpabilidad es un fenómeno psicológico, es un hecho, es decir, una persona será culpable en la medida que haya actuado con intención o que haya actuado con imprudencia, negligencia, y en virtud de ello se haya producido un resultado antijurídico, por ejemplo, la muerte de una persona. Es decir, la culpabilidad entonces está en la cabeza del autor, es un hecho psicológico. Una persona será culpable si actuó con dolo o con culpa. Habrá entonces dos formas de culpabilidad: la culpabilidad dolosa y la culpabilidad culposa o imprudente. La teoría normativa de la culpabilidad, por el contrario, se sostuvo en el sistema neoclásico de la teoría del delito, al igual que en el sistema finalista. En ambos casos sostuvo una teoría normativa, o la teoría normativa de la culpabilidad. Sin embargo, bueno, hubo diferencias entre una y otra, y por eso podemos distinguir entre una teoría psicológico-normativa de la culpabilidad y una teoría normativa, entre comillas, pura de la culpabilidad. El finalismo sostuvo lo que para ellos fue una teoría normativa pura de la culpabilidad, deslastrada de elementos psicológicos, mientras que en el sistema causalista neoclásico se sostuvo una teoría psicológico-normativa. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que los causalistas entendieron siempre que el dolo y la culpa eran problemas de culpabilidad. Por lo tanto, todo concepto de culpabilidad causal tendrá como requisito que ese concepto de culpabilidad contenga el dolo o la imprudencia, ¿sí? como elementos de la culpabilidad. Entonces, ¿en qué consiste la teoría normativa? O sea, ¿qué es la diferencia con la teoría psicológica? Bueno, la teoría normativa de la culpabilidad, sea la teoría psicológico-normativa o la teoría normativa pura, la teoría normativa lo que sostiene es que el concepto de culpabilidad deriva o derivará de la confrontación entre el comportamiento del autor con relación a las normas del derecho penal. La culpabilidad no es un fenómeno psicológico, la culpabilidad es una valoración que hará el juez del comportamiento del autor. La pregunta será la siguiente: ¿la norma ordena un comportamiento o prohíbe un comportamiento? ¿Qué hizo el autor? Bueno, si realizó la conducta contraria a la norma, actuó antijurídicamente, quebrantó la norma. Ahora, él podía haber actuado de una manera distinta a la manera que actuó. Él podía actuar conforme a la norma en las circunstancias en que se encontraba, podía actuar de conformidad con la norma y no lo hizo. Sí, fue eso lo que ocurrió. Es decir, podía haber actuado y no lo hizo. Bueno, esta persona será culpable. Esta persona, el juez la declarará culpable y la castigará con una pena. O sea, la culpabilidad es una valoración que se concretiza en la distinción entre poder y deber. O sea, usted debía respetar la norma, sí, yo debía respetarla. Usted podía respetar las condiciones que se encontraba, sí, yo podía respetarla. Bueno, si usted no hizo lo que debía, usted actuó antijurídicamente. Si usted, pudiendo cumplir con su deber, no lo hizo, usted ha actuado con culpabilidad. La culpabilidad entonces es un reproche que se le hace al autor por el comportamiento antijurídico realizado. ¿Cuándo se podrá reprochar el comportamiento? Se podrá reprochar cuando en las condiciones, en las circunstancias en que se encontraba el sujeto, el juez valore que él podía respetar la norma, pero no lo hizo, bueno, porque eligió libremente quebrantar o infringir el imperativo de comportamiento. Eso a grandes rasgos es lo que sostiene la teoría normativa de la culpabilidad. O sea, la culpabilidad depende de la confrontación, repito, de una valoración en la cual se confronta la norma, el imperativo, el mandato, la prohibición con la conducta. ¿Qué fue lo que usted hizo? Usted mató. Usted podía no haber matado, usted puede haber respetado la norma que le decía o que le prohibía matar. Sí, yo la podía haber respetado, yo podía haber hecho algo distinto, podía no haber matado a la persona. Bueno, entonces usted será culpable. Eso a grandes rasgos es en lo que rezaría la teoría, o lo que diría la teoría normativa
de la culpabilidad. Ahora, en el sistema neoclásico, como he dicho, como un sistema causalista, el dolo y la culpa siguen formando parte de la culpabilidad. O sea, la culpabilidad es un reproche. Ahora, ese reproche está conformado por varios elementos. En la teoría, fíjense, vamos a volver a la teoría psicológica. En la teoría psicológica, la culpabilidad, un presupuesto de la culpabilidad era ser imputable. Es decir, que la persona tuviese la capacidad de comprender o de querer, o sea, que no tratase de un enfermo mental, de un inmaduro psicológico, un niño, y que no pudiera entender o comprender lo que está prohibido y lo que está permitido. O sea, eso era presupuesto para poder actuar con dolo o actuar imprudentemente. Bueno, en el concepto, volviendo a la teoría normativa de la culpabilidad, bueno, el reproche involucra la imputabilidad. Me explico. La valoración en que consiste la culpabilidad estará conformada por varios elementos. Y uno de sus elementos, el primero de sus elementos, será la imputabilidad. Una persona, para poder reprochársele, lo primero que habrá de comprobarse, constatarse, es que si tenía la capacidad o no de comprender la ilicitud de su conducta, y además si tenía la capacidad de autodeterminarse conforme a esa comprensión. Por lo tanto, si una persona es un enfermo mental y esa enfermedad mental le privó de la capacidad de comprender o de autodeterminarse, esa persona no será culpable. Faltará el primer elemento, el primer requisito de la culpabilidad, de esta valoración en que consiste la culpabilidad. En primer lugar, entonces, el primer elemento de la culpabilidad será la imputabilidad. En segundo lugar, para ser culpable se requerirá haber actuado con dolo o haber actuado imprudentemente. O sea, la persona debe haber tenido la intención de realizar el hecho constitutivo de delito, o ha de haber actuado con falta de cautela, falta de diligencia, falta de prudencia, y en virtud de ello haberse producido el resultado antijurídico. O sea, el dolo y la culpa serán entonces, por lo tanto, elementos también de la culpabilidad, y se mantendrá la diferencia entre culpabilidad dolosa y culpabilidad culposa. Por último, el último elemento, requisito de este juicio de reproche, que es la culpabilidad, será la exigibilidad de un comportamiento distinto. ¿Qué significa esto de la exigibilidad de un comportamiento distinto? Bueno, significa que el juez, bueno, allí valorará si el sujeto imputable que actuó con intención o actuó imprudentemente podía haber actuado de una manera distinta a la que actuó. Es decir, se podía exigírsele una conducta diferente a la acción típica y antijurídica que había ejecutado. ¿Esto en qué se resume? Esta última valoración, este último requisito. Bueno, en determinar si la persona, por ejemplo, se encontraba en una situación de estado de necesidad, por ejemplo. Si la persona estaba ante un peligro grave, inminente, que él no había provocado para su vida, para su integridad personal, y en virtud de ello sacrificó el bien jurídico de otra persona, por ejemplo la vida, la propiedad, etcétera, de otro sujeto, bueno, entonces esto será tomado en cuenta por el derecho penal para no declararlo culpable. O sea, ¿por qué? Porque en circunstancias como esa, a ninguno podría exigírsele una conducta distinta a la que el sujeto habría ejecutado. Esto entonces, bueno, sería la última valoración en que consistiría el juicio de culpabilidad, en determinar si se podía exigir un comportamiento distinto. Ahora, pero esto no es algo que se hace libremente, sino que esto será de la mano de las llamadas causas de inculpabilidad, pero específicamente de causas de inculpabilidad como el estado de necesidad. Luego, de todas maneras, veremos que hay otras causas de inculpabilidad y haremos un desarrollo exhaustivo de la misma. En el sistema finalista también se dijo que la culpabilidad era un juicio de reproche, pero recuerden ustedes que en el sistema finalista, bueno, por las razones que ya expliqué en su momento, el dolo y la imprudencia se encuentran en la tipicidad, son problemas de acción típica. Es decir, que el juicio de culpabilidad no involucrará el dolo y la culpa. O sea, el dolo y la culpa, desde este punto de vista, no forman parte del concepto de culpabilidad. La culpabilidad es igualmente un reproche, pero este reproche no contendrá en su estructura típica a la culpabilidad. Perdón, al dolo y la culpa. ¿Cómo está conformado este juicio de reproche? Bueno, de una manera muy semejante
a la culpabilidad en el sistema neoclásico, al reproche que se hace, que se hacía, o que se entendía debía hacerse en el sistema neoclásico. O sea, el primer elemento del juicio de reproche es la imputabilidad. El último elemento del juicio de reproche será la exigibilidad de otro comportamiento. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre el segundo elemento del juicio de culpabilidad en el sistema finalista con relación al segundo elemento del juicio de culpabilidad en el sistema causalista neoclásico. Porque en el sistema causalista neoclásico, como dijimos, es el dolo o la imprudencia ese elemento, mientras que en el sistema finalista surge, entre comillas, un nuevo elemento. Ese elemento es la conciencia potencial de la antijuridicidad. Esto ya lo vimos en clases anteriores, esta discusión, sobre todo cuando hablamos del concepto de dolo, deben revisar allí, dijimos que el concepto de dolo que maneja el causalismo no es el mismo concepto de dolo que maneja el finalismo. El finalismo, a diferencia del causalismo, define el dolo sin la conciencia de la antijuridicidad. Es decir, que una persona para actuar con dolo bastará con que se haya representado y querido ejecutar el hecho típico, mientras que en el causalismo, para actuar con dolo, no bastará con que la persona se haya representado y querido ejecutar el hecho típico, sino que además haya sabido que su comportamiento, haya tenido conocimiento actual de que su comportamiento era contrario a la norma, que su comportamiento era antijurídico. Recuerden ustedes, esto ya fue explicado, pues no voy a insistir sobre ello, que en el sistema causalista, en los sistemas causalistas se sostuvo la teoría del dolo. La teoría del dolo entiende que dentro del concepto de dolo se encuentra la conciencia de la antijuridicidad, mientras que en el sistema finalista se sostuvo más bien la teoría del dolo. ¿Y qué dice la teoría del dolo? La teoría de la culpabilidad. ¿Qué dice la teoría de la culpabilidad? Bueno, dice que una cosa es el dolo y otra cosa es la conciencia de la antijuridicidad. El dolo forma parte de la tipicidad, es un elemento de la tipicidad, mientras que la conciencia potencial de la antijuridicidad constituye un elemento autónomo de la culpabilidad. Es decir, que una persona para ser culpable, o sea, lo que quiero decir con todo esto, es que una persona para ser culpable, o sea, en primer lugar tiene que ser imputable. En segundo lugar, para los finalistas, esa persona ha de haber podido tener conocimiento de que su conducta estaba prohibida. Ha debido poder tener conocimiento, no es que lo haya tenido, es posible que no lo tuviera, pero si lo podía tener, esa persona será culpable. Y por último, claro, el sujeto ha de haber actuado para ser culpable en circunstancias o bajo circunstancias que le posibilitarían respetar la norma. O sea, si encontraba circunstancias que no se lo posibilitarían, por ejemplo, yo no estoy en una situación de peligro grave, inminente para mi vida, o sea, lo único que puedo hacer para salvar mi vida de un incendio, de un ataque de un animal, bueno, es empujar a otra persona hacia el animal o hacia las llamas, pero lo único que puedo hacer para salvar mi vida, bueno, en casos como este, no podría exigírseme una conducta distinta, una conducta diferente a la que realicé. Esto es lo que llamamos, ya lo hemos visto también en clases anteriores, estado de necesidad, o sea, un estado de necesidad disculpante, caso en el cual, bueno, repito, no habría culpabilidad. Entonces, en conclusión, en la teoría normativa de la culpabilidad sale el dolo y la culpa. En la normativa pura de la culpabilidad, el finalismo, que es lo que estamos explicando, sale el dolo y la culpa de la culpabilidad. El dolo y la culpa están en la tipicidad, pero queda algo del concepto de dolo, el concepto antiguo de dolo en la culpabilidad. ¿Qué es lo que queda? La conciencia potencial de la antijuridicidad. Para ser culpable es necesario haber podido tener conocimiento de la prohibición. Si usted no podía tener conocimiento de la prohibición, usted no será culpable. En cambio, de acuerdo a la teoría del dolo sostenida en el causalismo, bueno, en primer lugar, el dolo es un elemento de la culpabilidad. Y dentro del dolo está la conciencia de la antijuridicidad,
que no es suficiente con que sea potencial, sino que se requiere que sea actual. ¿Qué significa esto? Que la persona haya tenido efectivamente conocimiento de la ilicitud de su conducta. De todas maneras, sobre este punto vamos a hablar más adelante en el tema, en la lección 27. Cuando hablemos del error de prohibición, vamos a volver sobre este punto, sobre la teoría del dolo y la teoría de la culpabilidad, que después veremos, bueno, que hay una teoría estricta de la culpabilidad y hay también una teoría limitada de la culpabilidad, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, en conclusión, en el sistema causalista neoclásico y en el sistema finalista se sostuvo la teoría normativa de la culpabilidad, pero bueno, los elementos constitutivos, los componentes de la misma, del concepto de culpabilidad no eran iguales en ambos planteamientos. Mientras que en una teoría, en el causalismo, la culpabilidad seguía estando compuesta por elementos de carácter psicológico como el dolo o la imprudencia. En la teoría normativa pura, la culpabilidad es una pura valoración, o sea, es una entera valoración, una valoración acerca de, bueno, en primer lugar, si la persona podía haber actuado de una manera distinta a la manera en que actuó, lo cual a su vez requerirá, bueno, que una valoración acerca de si era imputable o no era imputable, y si pudo o no tener conciencia o conocimiento, conciencia no, sino conocimiento de que su conducta era contraria a las normas. En la actualidad, ¿qué se sostiene? Bueno, fíjate, nosotros aquí vamos a sostener que la culpabilidad es un reproche, que la culpabilidad es una imputación personalísima que se le da al sujeto por el quebrantamiento de la norma, pero nosotros, bueno, vamos a sostener un concepto normativo de culpabilidad. Hay distintas variantes, no es necesario profundizar sobre la misma. Yo creo que existe acuerdo en que la culpabilidad es un reproche, es una imputación personal. Las diferencias entre unos planteamientos y otros, bueno, dependen también en cierto modo de la teoría de la pena, pero no es necesario que profundicemos sobre estos aspectos. Lo importante es, bueno, saber la evolución hasta el finalismo, y después de allí, bueno, nosotros nos vamos a centrar en la idea de que la culpabilidad es un reproche. Es un reproche que se le hace a la persona por el comportamiento antijurídico que ha ejecutado. Y los componentes o elementos de ese juicio de reproche, en esto sí hay que tener, bueno, vamos a poner énfasis, no contendrán entre sus elementos ni el dolo ni la culpa. Es decir, nosotros aquí vamos a sostener, bueno, que la culpa es un reproche conformado por los siguientes elementos: la imputabilidad, la conciencia potencial de la antijuricidad y por último, la exigibilidad de otro comportamiento o de la exigibilidad de una conducta distinta a la que realizó el autor. Así estaría conformada, por lo menos desde el punto de vista dogmático, la culpabilidad. Ahora, no hay críticas al concepto normativo de la culpabilidad. Claro que hay críticas, se han hecho muchas críticas, sobre todo porque es un concepto que se fundamenta en la idea de libertad, en el libre albedrío, ya de que el cual se considera, bueno, indemostrable. O sea, si el libre albedrío es indemostrable, bueno, la culpabilidad también es indemostrable. Miren, actualmente, aunque uno pueda entender a la culpabilidad como un reproche, miren, en realidad el juez no hace un reproche, los jueces al momento de administrar justicia no hacen un reproche en el sentido como lo estoy explicando aquí, sino que los jueces lo único que hacen es constatar, o lo único que deberían hacer es constatar si existe alguna causa de inculpabilidad. O sea, no es que en la sentencia va a quedar constancia de que, bueno, que yo te reprocho porque tú podías actuar. No, este es el fundamento teórico. Pero en realidad, en la práctica, o sea, en lo que se resume el concepto de culpabilidad, es en constatar, en comprobar si existen o no causas de inculpabilidad. Y si existe alguna causa de inculpabilidad, el sujeto tendrá que ser absuelto, no se le podrá condenar, no se le podrá imponer una pena por el hecho realizado. O sea, con esto además se evita la crítica del libre albedrío, o sea, de que habría que demostrar la libertad. No es un problema de si se demuestra o no la libertad, sino simplemente constatar, comprobar si existe alguna causa de inculpabilidad. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad? Bueno, las causas de inculpabilidad son la inimputabilidad, como ya lo he venido explicando,
En segundo lugar, el error de prohibición, el error invencible de prohibición, que lo explicaré más adelante. Y por último, el estado de necesidad. ¿Hay otras causas de inculpabilidad en nuestro ordenamiento? Sí, bueno, hay otras causas que están muy relacionadas con las anteriores, con las que he mencionado, como por ejemplo se encuentra la obediencia debida, está también el caso de la defensa subjetiva. Bueno, pero sobre eso, bueno, más adelante haré las explicaciones adecuadas. Una última cosa respecto a esta lección 25 es respecto al orden sistemático de los elementos de la culpabilidad. O sea, ¿cómo lo planteó Belzer, cómo lo planteó Frank en el momento que Frank elabora la teoría normativa de la culpabilidad? ¿Cómo planteó el orden de los elementos? Y luego con Belzer también cómo lo formuló. Bueno, Frank consideró que el primer elemento para determinar si una persona es culpable era la imputabilidad. En segundo lugar, bueno, el dolo, la imprudencia, y en último lugar, en tercer lugar, la exigibilidad de otro comportamiento. En sentido semejante, más no igual, Belzer dijo, bueno, el primer elemento de la culpabilidad será la imputabilidad, el segundo elemento, la conciencia potencial de la antijuricidad, y en tercer lugar, la exigibilidad de otro comportamiento. Este orden sistemático en la actualidad ha sido puesto en duda. ¿Por qué se ha puesto en duda este orden sistemático? Bueno, porque una pregunta que podríamos hacer: si un sujeto no podía llegar a haber conocido la antijuricidad de su conducta, si un sujeto en las condiciones que se encontraba no habría podido tener acceso a la norma, ¿qué importa entonces si es imputable o inimputable? O sea, si entendemos que una persona que se ha equivocado con relación al derecho, o sea, una persona que ha creído que su conducta no violaba ninguna norma, y lo ha creído porque no tenía posibilidad alguna de llegar a tener conocimiento de esa norma, bueno, ¿qué importa si fue imputable o fue inimputable? En el caso concreto, si era imputable o era inimputable, a los efectos de eximirla de responsabilidad. Eso es lo que se plantea, o sea, ese es el problema que se plantea. Igualmente, si una persona actuó en una situación de peligro grave o inminente para su persona, estaba en un incendio, y la única forma de salvar su vida era sacrificando la vida de otro, ¿qué importa si esa persona es imputable o es inimputable para eximirlo de responsabilidad? No ha de importar realmente. Más bien, estudiando la imputabilidad en primer lugar, corremos el riesgo de no aplicar las otras causas de inculpabilidad a los inimputables. Es decir, tenemos un sujeto que mató a otro para salvar su vida de un peligro grave e inminente, y ese sujeto era inimputable. Bueno, si nosotros decimos, bueno, es inimputable, ya no analizamos los otros elementos de la culpabilidad, porque el primero en el orden es la imputabilidad, ya no analizamos los otros elementos. Bueno, era inimputable. Pero un momentico, pero ¿qué enfermedad mental tenía? Bueno, tenía una psicosis maníaco-depresiva que lo torna sumamente peligroso porque puede matar a cualquiera. Bueno, entonces este sujeto es peligroso, vamos a imponerle una medida de seguridad. Ahora, ¿pero por qué le vamos a imponer una medida de seguridad? Porque es peligroso. Sí, pero es que la peligrosidad supone la comisión de un hecho típico de antijurídico. Bueno, pero hay un hecho típico y antijurídico. Pero es que a él se le podía disculpar porque esto es una situación de peligro grave inminente. No, pero es que eso no hay que analizarlo todavía, porque primero comenzamos por la imputabilidad. O sea, para evitar situaciones como esta, en la cual no se le admitirían a los inimputables otras causas de inculpabilidad, se considera que no debe comenzarse a estudiar desde el punto de vista sistemático el concepto de culpabilidad, no debe comenzarse a estudiar o comenzarse a valorar en primer lugar la imputabilidad, sino en último lugar. O sea, en primer lugar, ¿qué es lo que se determinará? Bueno, si la persona actuó con un error de prohibición vencible o invencible. En segundo lugar, bueno, si se le podía exigir una conducta distinta, lo que supondrá el análisis de si actuó en estado de necesidad o no actuó en estado de necesidad. Y por último, solo en último lugar, es que estudiaremos si la persona es imputable o inimputable. Por eso aquí vamos a reformular el programa, ¿no? Y cuando
fíjense, el orden que vamos a estudiar cuando hablemos de las causas de inculpabilidad, el orden que vamos a seguir no es la lección 26, luego la 27 y la 28, sino que aquí vamos a saltar de la 25 a la 27, vamos a estudiar luego la 28, porque en la 27 está el error de prohibición, y en la 28 está la obediencia debida, el estado de necesidad, etc. Y solo por último vamos a estudiar la lección 26, que sería la de la inimputabilidad. Bueno, ya con esto terminamos esta clase, hemos terminado la lección 25 y bueno, luego colgaremos, es decir, la lección 26, la lección 27, la lección 28 y por último la lección 26. Hasta